Mateo capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces la gente venía a él desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de la manera que muestren que realmente han cambiado, y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de ayudarle a quitarse las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja, guardará el trigo bueno en el granero y quemará lo que no es bueno en un fuego que nunca se apagará. Amén. Entonces la palabra del Señor está hablando acerca de algo muy importante, y que es lo que vamos a estudiar en este día. Dios está hablándonos a nosotros acerca de lo que es el verdadero cambio en una persona. Hay personas que pueden pasar muchos años yendo a una iglesia cristiana, pueden pasar muchos años escuchando el mensaje de la palabra, pueden pasar muchos años en todo un proceso. Le pueden decir a alguien: ¿usted cuánto hace que conoce del Señor? ¿O cuánto llevan los caminos de Dios? Que esa es la pregunta como más común que le hace a alguien. ¿Cuánto lleva usted en los caminos de Dios? Y alguien puede sacar pecho muy orgulloso y decir: yo llevo 10 años, o yo llevo 5 años, o yo llevo 15 años. Pero en realidad no es el tiempo lo que determina el tiempo no es lo que determina realmente el fruto que nosotros estamos dando para el Señor. No es el tiempo que nosotros llevemos asistiendo a una iglesia, no es el tiempo que nosotros estemos recibiendo palabra lo que determina verdaderamente nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual está directamente relacionado con una cosa. Repita conmigo: cambio. Está relacionado con lo que es un cambio de vida. Juan da una declaración muy importante, una de las declaraciones más importantes del Nuevo Testamento. Él dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces mire que está relacionando la manera como nosotros pensamos, determina la manera como nosotros vivimos. Cuando usted habla con una persona, usted se da cuenta cómo piensa esa persona, y esa manera de la persona pensar la manifiesta con sus hechos, la manifiesta con su vida. Existe entonces una relación muy estrecha entre lo que pensamos y cómo vivimos. Hay una relación muy estrecha. Vamos a Proverbios 24, versículo 23. En la versión Reina Valera creo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en esta versión de Palabra de Dios para Todos, esta versión dice: ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Proverbios 24, 23. ¿Ya lo encontraron?
Dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Proverbios 4, 23. Entonces, lo que nos está hablando el Señor en ese pasaje, Proverbios 4, 23, es que la manera como nosotros estamos pensando determina definitivamente, influye definitivamente en la manera como nosotros vivimos. Es decir, si una persona, escúchenme un momento, si una persona tiene o está invadida por pensamientos de pesimismo, es una persona que difícilmente se va a esforzar en la vida por alcanzar algo. Si una persona tiene su mente invadida con pensamientos de odio, de amargura, entonces es una persona que va a vivir en función de tomar venganza, va a vivir en función de siempre estarse resguardando de que no le hagan daño. Si una persona en su mente tiene pensamientos de temor, usted la va a ver y es las personas que más rápido le echan cerrojo a la puerta cuando entran. No, todo el tiempo van a estar tomando precauciones del peligro, no van a tener de pronto un vehículo porque se chocan, si se suben en un bus se chocan, entonces todo el tiempo van a estar pensando en función del temor, porque eso es lo que están pensando. Mire, la verdad, el cuidar nuestra mente es muy importante, porque a través de la mente el diablo puede poner en nuestros pensamientos mentira. Y así es como el diablo logra controlar a la gente, cuando les mete en sus pensamientos mentira. Por ejemplo, hacerle creer a alguien algo de otra persona que no es, que no tiene nada que ver. Formarse un concepto equivocado de alguien, formarse un concepto equivocado de algo, interpretar de una manera incorrecta algo de la vida o algo personal. Hay personas, hermanos, que han estado bajo engaños del diablo. Aun cuando nosotros vemos estos grupos extremistas islámicos, nosotros los escuchamos a ellos hablar, ellos tienen sus razones. Y cuando uno los escucha, ellos están convencidos y lo que ellos dicen pareciera ser muy cierto, o sea, pareciera ser como muy razonable, como muy lógico o como muy convincente. Pero ellos en su razonamiento han construido toda una realidad, han construido toda una serie de posiciones, y no es eso intelectual, es algo también espiritual, así como aquellos que tienen la convicción de dirigirse a hablar con un ídolo de madera y yeso, ¿cierto? Con una estatua de madera, hablarle, prenderle velas y conversar con esa estatua. Cuando ustedes miran qué es lo que esa persona está pensando para dirigirse a una estatua y hablarle, es porque definitivamente en sus pensamientos tiene esa convicción de que sí le puede escuchar y que es una manera de relacionarse, según ellos, es una manera de relacionarse con Dios. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 3 y miremos el versículo 8. Versículo 8. Dice entonces, Juan el Bautista dice, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Entonces mire que no solamente Dios, ahí está hablando la palabra del Señor, de que nosotros debemos ser coherentes. Usted viene a la iglesia, usted escucha el mensaje de la palabra, ¿cierto? Y usted dice amén y acepta. Pero lo más importante para Dios es cuando usted sale de la iglesia, el que usted, su forma de vida sea coherente con lo que usted aceptó de la palabra de Dios. Amén. O sea, lo que usted acepta de la palabra, lo que usted conoció de la palabra de Dios, que sea coherente con la manera como usted vive. Entonces dice Juan el Bautista, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. O sea, cuando una persona realmente ha cambiado, lo manifiesta en su manera de vivir o no. O sea, la mejor manera es esa. Si una persona
viene a los caminos del Señor y comienza este camino en la vida cristiana, y en un momento determinado dice, no, yo le voy a entregar mi corazón a Jesús y yo voy a buscar del Evangelio, pero si esa persona realmente con sus hechos no está manifestando que verdaderamente ha cambiado, en realidad no podemos nosotros afirmar que sí ha aceptado la palabra de Jesús. O sea, uno acepta la palabra de Jesús, uno acepta lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, es porque nuestra vida manifiesta con sus hechos lo que nosotros hemos aceptado. A ver, les hago un ejemplo. Si una persona anteriormente robaba, y cuando uno habla con una persona que ha robado, pues esa persona, su justificación va a ser, porque es que tengo hambre, o porque es que el gobierno también es un ladrón, o porque es que si ese tiene mucho, pues uno le puede quitar y eso no es pecado, porque pues se supone que tiene, entonces debería compartir, como no comparte se lo quito, como algo así, ¿cierto? Hay muchas justificaciones o muchos argumentos para nosotros, para una persona justificar el robo. Sin embargo, como dice en Efesios capítulo 4, el que robaba ya no robe más, sino que haga con sus manos lo que es bueno, antes para tener y poder compartir con los que padecen necesidad. Entonces mire lo que hace la palabra, llega al corazón de una persona que era un ladrón, y en vez de esa persona dedicarse a quitarle los bienes a otros, dice la palabra que antes esa persona se dedica a trabajar y a producir, y que en vez de quitar, antes Dios lo transforma en alguien que da y comparte con el necesitado. Ese es el cambio que ese ladrón debe manifestar si verdaderamente la palabra fue aceptada en su corazón. Pero esa persona no puede decir que ha aceptado el Evangelio, que ha aceptado la palabra de Dios y sigue robando. ¿O ustedes qué dicen? Está hablando de un cambio, ¿verdad? Está hablando de un cambio, está hablando la palabra del Señor de que definitivamente se habla de un cambio. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de los que yo podría hablarle a usted. Acerca de la fidelidad conyugal, es un ejemplo, también es un ejemplo, ¿verdad? Y hay muchos esquemas en la sociedad que han inculcado, el mundo le inculca a uno esquemas, le inculca a uno maneras de pensar, como la misma rebelión. La gente es rebelde, la gente se rebela, la gente es rebelde porque es que el gobierno es esto, porque es que el Estado es esto, porque es que el presidente es un no sé qué, y entonces la gente justifica su rebelión porque siempre está exhibiendo las debilidades de la autoridad. O sea, no hay una persona que diga que es rebelde porque la autoridad es muy buena persona. El que es rebelde siempre tiene la justificación en mostrar las debilidades de la autoridad a la que no se quiere sujetar, por eso es la rebeldía. Pero cuando una persona verdaderamente viene a los caminos de Dios, es una persona que empieza inclusive a cambiar esa característica, empieza a cambiar esa manera de pensar, y así de muchas maneras, en la relación de los padres con los hijos. Un hijo que no honra a su padre, un hijo que le roba a su mamá, o yo qué sé, tantas cosas, hermanos, que se pueden presentar en las familias, en la sociedad. Pero lo que Dios en verdad está fijándose, lo que Dios está mirando realmente es hasta qué punto nosotros hemos cambiado. Dice, vivan de manera, dice Juan, vivan de manera que demuestren que han cambiado. O sea, viva de la manera que usted pueda mostrarle a Dios que ha cambiado. ¿De qué manera? Usted lo sabe, Dios lo sabe. Viva de manera que demuestre que ha cambiado. Ese es el consejo que da Juan. Usted está cambiando, el Evangelio realmente lo está cambiando, usted verdaderamente aceptó el Evangelio, esa palabra sí la está recibiendo, sí cree de verdad en Jesucristo. Viva de la manera que demuestre que sí está cambiando. Porque lo que Dios está mirando es la manera como usted vive. Y por eso dice ahí en Proverbios 4:23, dice, cuida tus pensamientos porque esos controlan tu vida. El diablo sabe eso, hermanos.
Y el diablo siempre le pone a pensar a la gente cosas que no son. Yo me he dado cuenta y yo me he encontrado con personas que piensan cosas tan raras, gente que termina pensando cosas extrañas. En Jeremías capítulo, creo que el 15, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, si tú dejas de decir bobadas, capítulo 15, 19, dice, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor. Entonces mire que el mismo Señor estaba exhortando a Jeremías porque lo que Jeremías estaba pensando, Jeremías se construyó toda una película. Jeremías en su cabeza se construyó toda una película y estaba con unos argumentos y unas cosas, y entonces él se dirigía a Dios y empezaba a quejarse ante Dios y empezaba a decir un poco de cosas, que ojalá me hubiera muerto, que maldito el día en que le dijeron a mi mamá es un varón, o sea, tantas cosas. Y entonces Dios en un momento determinado le dice, un momentico, pare, deje de hablar bobadas, deje de estar pensando lo que no tiene por qué estar pensando, porque Dios sabe, hermanos, el poder tan grande que tiene lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos determina, influye definitivamente en la manera como nosotros vivimos. Así es que, por eso dice entonces Juan el Bautista en ese versículo, que debemos es manifestar, repita conmigo, dar fruto. Dar fruto. Entonces, ese cambio es lo que verdaderamente nos aprobará o no ante Dios en el día del juicio. También dice la palabra, ahí mismo en Mateo capítulo 3, el versículo 12. El versículo 12 de Mateo capítulo 3, mire lo que dice. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja, guardará el trigo bueno en el granero y quemará lo que no es bueno en un fuego que nunca se apagará. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Está hablando del día del juicio. Nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca, ¿cierto? La venida del Señor está muy cerca y la palabra de Dios dice, no, es que el Señor va a venir y va a separar la paja del trigo. El trigo va a ser guardado en un granero. Mire lo que hace, por ejemplo, las personas que cultivan trigo. Dice, el trigo va a ser guardado en un granero y la paja va a ser para tirarla al fuego. La paja va a ser para tirarla al fuego. Pero en realidad Dios no estaba dando como una clase de agricultura. Dios era haciendo una explicación en ese momento a través de Juan de lo que iba a pasar con todos los seres humanos en el día del juicio. ¿Qué va a pasar con los seres humanos en el día del juicio? Que la gente, la paja, mire, hay algo en una explicación muy bonita que hace un tiempo yo recibí. A mí me enseñaron que la paja es igualita al trigo en la presentación. Usted la mira de lejos y usted dice que eras de trigo más bonitas. Pero cuando usted se acerca y cuando empieza a mirarla de cerca, usted puede determinar que algo es paja y algo es trigo. Unas cosas son paja y otras cosas son trigo. ¿Y sabe qué hace el segador? Siempre el segador corta y escoge el trigo y lo echa en el granero y la paja es quemada. Eso siempre se hace, eso siempre lo hace. Pero Dios estaba representando el reino de Dios y el día del juicio, el día en que el Señor va a juzgar a las naciones del mundo, lo expresa como precisamente la siega, cuando se recoge el trigo. Entonces dice, se acerca a Dios y empieza a mirar de cerca qué es paja y qué es trigo, porque de lejos, hermanos, de lejos todo parece trigo, la paja parece trigo, igualita al trigo. Pero cuando el Señor empieza a mirar las obras de los hombres, aquí en las iglesias, hermanos, en las congregaciones, una persona que entra por primera vez
mira a todos los hermanos cantando y mira a todos con las manos levantadas y dice, uy, no, aquí todos están metidos con Dios, aquí todos son santos, aquí todos son salvos. Todos son salvos. Entonces todo se ve, la paja y el trigo se ven igualitos. De lejos se ve igualito. Entonces todos son santos, todos son salvos. Pero dice la palabra que en aquel día vamos a ser examinados. Y ahí es donde se va a manifestar qué es la paja y qué es el trigo. Entonces compara el reino de Dios y compara el día del juicio de las naciones precisamente como esa siega, ese acto de recoger la cosecha. Vemos entonces que el granero es el reino de Dios. Es el reino, el granero. El fuego se refiere al infierno. El fuego es el infierno. Entonces cuando dice, Él vendrá preparado para separar el trigo de la paja, quiere decir de que Él, en realidad, cuando el Señor venga y nos juzgue a nosotros, Él sí nos va a ver de cerca. Él nos va a ver de cerca. Nadie en este mundo, hermanos, tiene la potestad para juzgarnos. El Señor Jesucristo es el que nos juzga. Pero cuando Él venga, nos va a juzgar a nosotros según nuestras obras, va a juzgarnos según nuestra vida, según la manera como nosotros hayamos ¿qué? Vivido. Entonces por eso dice Juan, vivan de la manera que demuestren que han cambiado. Eso es lo único que Dios está buscando. Vivan de la manera que demuestren que han cambiado. Ahora, ¿cómo puedo? Porque eso es una pregunta que nosotros nos hacíamos. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar mi manera de pensar? Si yo cambio, les digo una cosa, si yo cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir. Va a cambiar mi manera de vivir. Un ejemplo, porque hay muchos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo, si una mujer tiene problemas de autoestima y una mujer se siente fea, es una mujer que todo el tiempo va a estar llena de cirugías y va a terminar como esas señoras que se terminan como la cara como hinchada, ¿han visto? De todo el botox que se aplican y la cosa, y ya sin cejas porque todas se las, hasta su, ¿cierto? Su cabello, etcétera, de tantas cosas. Pero si esa mujer en un momento determinado llega a entender lo hermosa que es y que es una creación de Dios, pues se va a arreglar igual, ¿cierto? No es pecado arreglarse, pero se va a arreglar sin ese rechazo, como sin ese afán. Se va a poner bonita, pero sin ese pensamiento de que tiene que cambiar radicalmente su manera de su presentación para poder ser aceptada. Entonces va a ser una mujer más bien un poco más natural, un poco más bonita, más agradable, sin tanta cosa, pero porque cambió su manera de pensar. Cambió su manera de pensar. Ya se empezó a aceptar, ya empezó a sentirse que realmente Dios la ama como es, que es una persona, una mujer hermosa, esto y ya siente paz en su corazón. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo hacer yo para cambiar mi manera de pensar? Creo que lo más importante en nosotros es ese cambio en nuestra manera de pensar. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo lo voy a leer en esta versión de Palabra de Dios para Todos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Les voy a leer en esta versión. Dice acá, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida. ¿Quién es el que cambia nuestra vida? Con una nueva, miren lo que dice acá, que es muy bonito. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. O sea que el cambio en la manera de pensar no viene de mí mismo. Hermanos, contrario a lo que piensa el positivismo
y como la programación neurolingüística y todos esos conceptos de la psicología moderna que le dicen a usted, vea, usted repítase esto, interiorícelo, convénzase, y entonces la persona como en una terapia ahí de autosugestión, ¿cierto? Pero la Biblia no se refiere a eso. La gente no cambia de esa manera. Pueden estar un tiempo así, pero llega un momento en que eso se desbarata, porque la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, dice, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. O sea, lo que proviene del hombre siempre va a ser efímero, hermano, siempre va a ser débil. Lo que proviene del hombre siempre va a ser perecedero, va a ser finito. Pero lo que viene de Dios permanece para siempre, como el poder de su palabra. Entonces, cuando una persona deja que sea Dios con su poder, que le cambie su manera de pensar, esa manera de pensar se vuelve como, ¿qué le digo? Como una estructura de pensamiento diferente, pero más que algo intelectual, porque usted puede alimentarse de la palabra y ser muy intelectual de la palabra de Dios, saber mucha Biblia, pero ese cambio al que se refiere Dios, más que intelectual, es un cambio, repita conmigo, espiritual. Es un cambio espiritual, porque viene una convicción a su vida, viene una convicción a su ser, a su interior, una convicción tan fuerte que, verdad, uno deja los malos hábitos, uno deja las malas prácticas, uno comienza a cambiar, no como un esfuerzo mental, como un esfuerzo intelectual por ser otra persona, sino como algo que verdaderamente nos nace y que verdaderamente se empieza a incorporar a nuestra vida, a nuestra manera de vivir. Eso es a lo que se refiere aquí la Escritura. Dice, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Nuestra oración debe ser todos los días, Señor, cambia mi manera de pensar conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Yo quiero pensar como tú piensas. Que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tu manera de pensar sea mi manera de pensar. Quiero pensar como tú piensas, quiero ser acorde a tus planes y a propósitos. Quiero, Señor, que mi mente actúe, que mi mente sea conforme a los pensamientos tuyos. Obviamente nosotros nunca vamos a poder terminar de conocer la mente de Dios, porque es infinita. Pero sí, por lo menos en lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, hay cosas en nuestra mente. Yo sé que hay cosas en la mente de cada uno de nosotros que necesitan ser tumbadas, como cuando en una casa le tienen que hacer una reforma, tienen que tumbar un muro. En la casa le tienen que, aquí no había una columna, no, le tenemos que poner la columna, ¿cierto? Todas las reformas, la mente de nosotros tiene que ser renovada. Por eso dice ahí en Romanos, en la versión Reina Valera, dice que debemos ser renovados, habla de la palabra renovados, ¿cierto? Habla de la palabra renovación. Renovación es que usted usted recibe una reprogramación de su mente. Dios le reprograma con las cosas del reino. Nosotros debemos pensar acorde a las cosas del reino. Si usted no piensa conforme a las cosas del reino de Dios, si usted no piensa conforme a la mente de Cristo, mire lo que pasa. Vivimos conforme al modelo de este mundo. El modelo de este mundo, como les digo, es un modelo que nos enseña a vivir llenos de amargura y resentimiento, a la defensiva. Es un modelo que nos lleva a nosotros a vivir en medio de complejos, en medio de rechazo. Es un modelo que nos puede llevar a vivir en torno a la codicia, al amor al dinero, que el dinero para mí lo es todo y no me importa más nada. El modelo de este mundo es, si usted mientras más mujeres tenga, es porque es más bonito, a pesar de que usted le haga daño a su esposa o etcétera. Bueno, tantas cosas, hermanos. El modelo de este mundo siempre está tratando de moldearte. Si tú en la televisión, mira en 15 minutos los comerciales de televisión, los mismos programas de televisión, siempre están tratando de moldear tu manera de pensar. Anteriormente, hace muchos años, nosotros éramos conscientes, por ejemplo,
de que a Dios no le agradaba la homosexualidad, por ejemplo, de que a Dios no le agradaba el incesto, de que a Dios no le agrada, cierto tipo de cosas. Pero en la televisión comienzan a mostrar programas comerciales, películas, y comienzan a manejarse una serie de cosas donde están tratando de modificar todos estos valores para que la gente acepte otro sistema de valores y otra moral distinta a la que Dios nos ha enseñado. No estoy diciendo que usted no pueda volver a ver televisión, pero sí tiene que tener una firme convicción de qué es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Usted tiene una firme convicción de lo que Dios piensa y quiere. Cuando usted ve algo que no es conforme, usted simplemente lo deja y listo, lo desecha, lo pasa de largo. Pero para usted poder entender lo que Dios piensa y quiere, y que eso sea formado en su interior, usted tiene que dejar que el Señor lo moldee y que el Señor renueve esa manera de pensar. De la única manera es, repita conmigo, estando con Dios. Si usted pasa tiempos con Dios, mientras más tiempo pase usted con Dios, más va a empezar a pensar como Dios piensa. Es más, le hago este desafío. Una persona tiene un gran amigo, o una muchacha tiene un gran amigo, o una gran amiga, y yo le aseguro que si ese muchacho, los que llaman uña y mugre, y andan para arriba y para abajo juntos, si usted los entrevista, piensan igualito, porque el uno moldeó al otro. Es más, hasta en los matrimonios se ve, ¿sí?, que hay el esposo y la esposa piensan muy similar y están muy de acuerdo. Si usted pasa tiempo con Dios, usted piensa pensar como Dios piensa. Si usted pasa tiempo con Dios, a usted le va cambiando el Señor su manera de pensar. Por eso cuando alguien viene y me dice, no, es que yo, pensamientos de depresión, de desesperanza, de frustración, de incredulidad, pensamientos de incapacidad o pensamientos de odio, de muchas cosas. Usted se encuentra con Dios y pasa tiempo con Dios, Dios le enseña, Dios le empieza a cambiar a usted el odio por el amor. Dios le empieza a cambiar a usted, hermano, la fe en lugar de incredulidad. Dios le empieza a moldear su manera de vivir. Es una persona que antes no creía ni pío, una persona que no creía ni en Dios, súper ateo, teniendo ese tiempo con Dios y dándose la oportunidad de conocerlo y pasar tiempo con Dios, empieza a llenarse de fe y empieza a cambiar su manera de pensar. Se lo digo porque yo fui una persona que pensaba totalmente distinto a la manera como pienso hoy. Por eso por ahí dicen muchas veces, suena chistoso, pero a la verdad hasta tienen razón. Dice, esos evangélicos le lavaron el cerebro. Y no es que los evangélicos laven el cerebro, es que el Espíritu de Dios lo que hace en la mente de una persona es renovar su entendimiento. Por eso esa persona empieza a pensar distinto. Es que aquel, como era de bueno, que nos íbamos con las amigas a los tragos y esto y aquello, ya no le gusta. En esa religión lo volvieron zanahorio. O no, es que este era un amigo mío, un amigo del alma con el que íbamos a robar y se volvió cristiano y ya no va a robar conmigo. Ya antes me está diciendo que camine, vamos a trabajar, que le resultó un proyecto, que está no sé qué. No, a mí eso no. Y es que me robaron a mi amigo. El evangelio me robó a mi amigo. El evangelio me robó a mi amante. Porque la muchacha antes que pasaba, dice el tipo, ¿no? Le dice, el tipo puede decir, la muchacha que pasaba tan bueno conmigo en los moteles y las discotecas el fin de semana, ahora se la pasa en vigilias y en ayunos en la iglesia. Y ya no quiere saber nada de mí porque Dios le dijo que yo no era el hombre que Dios tenía para ella. Ya no me da ni la hora esa muchacha. Le lavaron el cerebro. De nosotros podemos decir, y bien limpio que nos quedó, gracias a Dios. Bien limpiecito. Entonces, ese es el cambio, hermanos. Ese es el cambio al que se refiere la palabra. Una transformación total. Yo te digo una cosa, si tú llevas un tiempo en el evangelio y sigues pensando como pensabas cuando estabas en el mundo, es porque te hace falta esa renovación en el pensamiento, esa renovación en tu entendimiento. En realidad,
no has permitido que sea el Señor el que haga ese cambio en tu vida. ¿Qué es? Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que pensamos? ¿En qué invertimos nuestro pensamiento? Nosotros, desde que despertamos, nuestra mente ya está activa hasta que nos dormimos. Durante todo ese tiempo, ¿en qué pensamos? Pensamos en agradar a Dios, pensamos en lo que Dios quiere, pensamos en cómo honrarlo, pensamos en cómo ayudar al prójimo, pensamos esto, aquello. ¿O qué es lo que estamos pensando? ¿Sí? ¿A qué cosas le damos sentido? ¿Qué cosas le damos por sentado? ¿Cuáles son las afirmaciones que tú tienes en la mente? ¿Cuáles son esas cosas que tú aceptaste como un hecho y punto? ¿Será que sí estamos pensando acorde a la realidad? Pero no a la realidad de este mundo, sino a la realidad de Dios, a la verdad de Dios. ¿Será que sí estamos pensando conforme a la verdad de Dios? Yo muchas veces le he compartido la palabra a algunas personas y de verdad ha sido muy difícil que acepten el Evangelio porque están pensando cosas muy diferentes. Si uno les dice, Jesucristo te ama, ellos dicen, no, Él no me puede amar porque es que yo soy muy mala persona. Y tienen toda una argumentación y se hacen esa idea de que Dios no los ama. Y rechazan la gracia de Dios y rechazan el perdón solamente porque ellos mismos se convierten en sus propios jueces. No dejan que Dios los juzgue, ellos mismos se juzgan y ellos mismos cierran la puerta al Evangelio. Y así, hermanos, como ese caso, hay muchos casos de los que yo le podría hablar y aquí no terminaríamos, de lo que la gente piensa. La palabra del Señor dice también en 2 Corintios 10, versículo 5, que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque la mente muchas veces nos hace divagar y nos hace pensar cosas que no son. Por eso la gente se suicida. Una persona cuando se suicida es porque lo maquinó en su mente. No es que de repente despertó y está colgada de un techo. No, la persona lo pensó, lo maquinó, lo planeó. Por eso es que muchas personas terminan, por decir, con un amante en las puertas de un motel. No es porque, ay, ¿yo qué hago aquí? Despertó de repente, ¿quién me trajo? No, sus pensamientos maquinaron y lo planearon todo y llegó allá. Mire, las cosas, hermano, la manera como el diablo opera en los seres humanos es a través de la mente. En la mente del diablo, si el diablo te logra incubar en tu mente un pensamiento de mentira, y tú lo aceptas, ese pensamiento de mentira se empieza a desarrollar hasta que a lo último terminas totalmente engañado y listo, y se acabó el cuento. Entonces tienes que poner mucho cuidado. ¿Qué estás aceptando en tu mente? ¿Qué recibes? ¿Qué es lo que tú estás recibiendo en tus pensamientos? Tus pensamientos, dice la palabra, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Así deberían de ser nuestros pensamientos. Siempre pensar en función de agradar a Dios, siempre pensar en función de cómo seguirlo, recordando lo que dice Juan el Bautista. Volvamos a leerlo, versículo 8 de Mateo 3. Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. No podemos decir que hemos cambiado si seguimos pensando de la misma manera, hermanos. El pensamiento más perverso que el diablo te puede meter en la cabeza es hacerte pensar que no puedes dejar el pecado. Es la mentira más grande. La mentira más grande. Que uno como predicador de la palabra es la mentira más grande a la que uno tiene que enfrentar en las personas cuando les habla del Evangelio. La persona misma puede tener en su interior ya por sentado que no puede dejar el pecado. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado ya no te puede volver a controlar. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, fue Jesús el que venció al pecado en la cruz. Por eso nosotros ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, hay muchas cosas de la palabra
que necesitamos conocer, que necesitamos repasar, volver a entender, volver a revisar cosas de la palabra de Dios que están, hay cosas que dice la palabra que son contrarias a lo que una persona puede estar pensando. Así es como el Señor renueva tu mente, ¿sí? Tu pensamiento se choca con un versículo de la palabra que dice todo lo contrario a lo que tú puedes estar pensando. Y eso es lo que hace que tu mente se renueve, porque tú tomas la decisión, o sigues creyendo lo que tú estás pensando, te vas a creer más a ti mismo o le vas a creer más a Dios, ¿cierto? Y a eso es que se refiere esta palabra. Entonces, repita conmigo, el cambio se manifiesta en una nueva manera de vivir. Hermanos, usted no puede decir que ha cambiado si usted no manifiesta eso con hechos. Recuerde lo que dice también la palabra en Santiago, dice la palabra que la fe sin obras es muerta, pero no se refiere a las buenas obras, de que usted va a ser salvo porque haga obras de caridad y eso no. La palabra de Dios se refiere a las obras, es a los actos en mi propia vida, a los hechos, a que yo soy testimonio vivo de que he aceptado el Evangelio, soy testimonio vivo de que la palabra que me fue dada es verdad, que yo la creo y la vivo en mi vida, la vivo definitivamente en mi vida. Vamos a hacer una oración, porque Dios quiere que nosotros cambiemos. El Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y muchas personas me han dicho, ay pastora, es que eso es duro, dejar tal cosa es duro. Hermano, dejar eso no es duro. Lo único que requiere es que usted en sus pensamientos se sacuda ya eso, o sea, tumbe el murito, el muro de la casita, tumbe ese murito, empiece a bolearle maceta a ese muro, porque nuestros argumentos en la mente que nos impiden obedecer a Cristo, esos argumentos se vuelven como esos muros estorbosos en las casas. Hay que demoler y de una manera muy certera, porque si usted deja que un pensamiento que no es de Dios se siga incubando en su mente, eso, hermanos, es peligroso, porque eso, por causa de eso, mucha gente se ha descarriado de los caminos de Dios. Porque el diablo no se le va a presentar a una persona consagrada y que ama a Dios de una con una cosa. El diablo lo que empieza es a trabajarle la mente con algo muy sutil y conducir a esa persona a que vaya construyendo todo un sistema de argumentos y toda una hipótesis y toda una manera de pensar, que a lo último, hermano, la persona se convenció definitivamente de eso. Así es como trabaja. El diablo es experto, el diablo es astuto en tratar de influir en la mente del ser humano, así sea cristiano. Aunque usted sea cristiano, aunque usted sea una persona metida con Dios, deje por un momento entrar al diablo en su mente y que le ponga un pensamiento que no es bíblico y verá que con eso el diablo se pega y empieza a desarrollar todo su plan para confundir su vida. Por eso usted tiene que ser muy alerta. Dice la palabra del Señor que debemos de estar muy atentos y perseverar, porque la venida del Señor está cerca. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos en tus manos nuestra mente. Dígale conmigo, Señor, pongo en tus manos mis pensamientos, mi manera de pensar, porque sé que esta manera de pensar ha sido un instrumento del diablo para poderme engañar, pero sé que tu sangre preciosa ahora cubre mi mente, ahora cubre mis pensamientos. Yo renuncio en el nombre poderoso de Jesús a todo engaño del diablo, a toda mentira de Satanás. Declaro en el nombre poderoso del Señor Jesucristo libertad en mi vida. Declaro en el nombre poderoso del Señor Jesús que tú me das una nueva manera de pensar. Tú renuevas mi mente, Señor. Llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. Y en este día renuncio en el nombre de Jesús a toda mentira del diablo, a toda confusión en mi mente. Renuncio a toda incapacidad, renuncio a todo engaño, renuncio a toda mentira, renuncio en el nombre de Jesús a toda confusión, a toda tiniebla, a toda distorsión de la verdad. Renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que me quiera apartar
del camino de Dios. Declaro mi mente, mi consciente, mi inconsciente y mi subconsciente son cubiertos con la sangre de Jesús. Declaro mi mente ahora mismo un cerco de protección que la cubre. Ese cerco de protección es el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Llevo, Señor, mi vida rendida a Cristo, desechando de mí todo argumento y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Renuncio en el nombre de Jesús en esta hora a todo lo que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, a todo lo que en mi ser y en mi interior quiera impedirme seguir a Cristo. Toda oposición para seguir a Cristo, toda divagación en mi mente la rechazo. Renuncio en el nombre de Jesús a todo control del diablo en mi mente. Renuncio en el nombre de Jesús a toda mentira que acepté en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio en esta hora aún a todo pensamiento que yo mismo acepté, aún palabras que yo mismo he declarado. Declaro en el nombre de Jesús que soy libre por el poder